Buenas noches y Hola, amigo. bienvenidos a este cuarto programa de nuestra espiral doble. Hola, amiga. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Te veo muy iluminada hoy día. Sí, he salido de la penumbra. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Salí de la oscuridad, así que estoy solo tomando café Oh, mira con tú. mi luna. Con tu luna. ¿O será solo un efecto para hacer creer a la gente que estoy tomando café y no vino? Un tecito frío. Te estoy tomando un tecito frío. Un tecito, un tecito cargado, pero frío. No, mira, yo estoy tomando té con leche, para que veáis que soy sano. Oye, no sé si será costumbre común acá en el sur, pero una persona por lo menos que me escuchó hablar de que estaba tomando tecito con leche, lo encontró así como, ¿qué? ¿Existe tal combinación? Y era como, sí, es muy rica. Es como café con leche, pero con té. Oye, bienvenida a primavera. Andamos Bacán, coloridos, me encanta andamos la coloridos primavera. los dos. ¿Me puedes mostrar cómo andas? Oh, mira, andamos parecidos. Ya, yo para Pasé los muy piola hoy día por mi ciudad caminando con mi jardinera multicolor. Chelitas. Yo para, Piolita. oye, para nuestros seguidores, les cuento que yo ya me puse mi camisa primaveral manga corta, con polera abajo, con chaleco de lana y con la estufa que no ven, pero es primavera. Como primavera que se puede. Pero ya andar solo con una polera abajo es maravilloso, es como O sea, sí, un pues andáis cambio solo pero con 3 capas. drástico. ¿Ah? Andas solo con 3 capas. Ando con 3 capas más la estufa solamente. Y ando Solamente. y ando solamente, no lo voy a mostrar, pero con solo una capa de calzoncillos largos, más el jeans. No era necesario decir eso. No, ¿Para pero qué? oye, para que la gente sepa lo que viene cuando viene el sur. Sí, sí, mira Otra que cosa, cuando fui en noviembre contigo a dejarte a tu mudanza, chucha que pasamos frío. Me cagué de frío. nos recibió el sur de Chile con su magia, pero Siempre me acuerdo la primera noche que dormimos en el colchón inflable. le vamos a contar a nuestros seguidores, ¿ya? Muy resumida la historia porque el programa no se trata de eso, pero yo le pedí a mi amiga del alma que me acompañase en mi llegada a Chiloé. Yo ya tenía arrendada la casa y todo, pero para que ella me acompañara en mi entrada triunfal. Veníamos con la Mimio, que esa es otra historia aparte. Fue un... The Great Pretender. Sí, no, terrible, terrible, terrible. La historia de cómo, igual es un tema acuático, cómo transportar a nuestras mascotas en viajes largos, en locomoción, ya sea, o sea, no sé si se dice Colectiva. locomoción, en transporte, ya sea, Transporte colectivo. ya sea aéreo o terrestre, es complicadísimo en Chile. Me imagino que en el mundo en general, pero en Chile ponen hartas barreras para nuestras mascotas que en general son como ya, hoy en día para la sociedad son como hijos, pues. Entonces igual es complicado. Son parte de la familia, son integrantes de la familia. Ya, sí, no son hijos, pero que yo soy soltero y no tengo más. Ya, entonces, llegamos acá a Chiloé, como digo, después de todas esas otras peripecias que no contaremos, que son muy largas y terribles, y que de hecho, mira, son, produjeron hasta trauma, yo creo. Pero llegamos. Entonces la casa no tenía muebles, porque la mudanza llegaba el día siguiente. Pero nos habíamos precavido y en nuestra maletita traíamos un colchón inflable en el avión. Nos faltaba la pura gallina.
Traíamos un colchón inflable y traíamos 2 sacos de dormir para la primera noche en que Y la efectivamente, cama de la gata, la comida de la gata, el claro, plato de la gata. lo de la gata, más nuestra cama y nuestra frazada particular. Qué noche más fría, concha. ¿Qué me acuerdo? Yo ya había Cuando te estado, yo, levantaste, que estábamos durmiendo, vale, vamos a decir, como espalda con espalda, yo tapada hasta como 30 centímetros por sobre la cabeza, escondida dentro de mi saco, de un con saco de parca, con pluma, todo lo que tenía para ponerme. un saco de pluma que es súper bueno, que yo ese saco no lo uso porque es demasiado abrigado. Y yo te lo Me cedí a ti faltó. porque yo sabía que eres friolera, pero, ¿ya? Bueno, entonces te levantaste al baño y como mi amigo es grande, macizo, se levantó y bajé en el colchón y quedé tocando el piso. Y me dijiste, me va a dar hipotermia. ¿Perdón? Dijiste, me va a dar hipotermia. Estábamos re cagados de frío. Y más encima, ya habíamos llegado congelados de Santiago porque esos días fueron muy particulares. Esos días en el aeropuerto que tuvimos que pasar la noche por un tema X, Logístico. no, el tema logístico, nos morimos de frío. Y más encima la pobre Mimío que venía en un canil blando, que es el único que permiten en los aviones arriba, y que tiene mallas, pues es una cuestión de género, pobrecita. Y de hecho esa noche la Mimío ahí tratando de arrimarse a nosotros, con ese frío de esa casa, de esta casa. Y yo preocupándome de que no me rompiera el colchón con la uña, porque ahí sé que nos habríamos congelado si hubiéramos despertado en el suelo. Ay, bueno. Ya, vamos al grano, dijo no sé quién. El dermatólogo. Soy súper malo yo para esos chistes de dijo tal, no, no se me ocurre nunca nada. Pero mi idea era que lo agarrarais rápido y dijerais tú. Pero bueno. Ok. No siempre soy rápido, amigo. Acuérdese que a veces voy desfasada. A veces bien desfasada. Ya, vamos a sacar una carta para saber de qué vamos a hablar hoy. Ya, ¿Ya? dale. ¿Te parece? Me parece muy bien. Eh, Yo tengo acá mi mazo, saco yo y sacáis tú. Tú sacáis del Rider, yo salgo del Mythical, Rider Waite Smith. del Rider Waite Smith. Que ya hablamos en un capítulo anterior porque se tienen que decir los 3 nombres. Wire Incredible. Mi casa es su casa. La clase se reprogramará. La clase se la programará. Les cuento mientras tanto que así como vamos a elogiar a la Pamela Coleman Smith, que es la autora de las ilustraciones del mazo Rider Smith, Rider Waite Smith, yo podría hablar de que las autoras del tarot mítico, que es muy lindo por lo demás, en mi caso este es el nuevo mítico. Pero Ay, qué linda esa carta que había sacado. mira, salís tú. No voy a decir cuál de los dos. eh, Estoy de día, porque yo ya estuve de santo. eh, se me fue, ya. Las autoras del tarot mítico son 2 mujeres. La Juliette Sherman Burke, no sé cómo se pronuncia la verdad, Burke, y la Liz Green. Y son las dos, son astrólogas, si no me equivoco, ambas, pero ambas tienen inclinaciones hacia lo junguiano. Entonces, por eso que este tarot se dice que es un tarot junguiano, aunque en ninguna parte lo dice, el tarot, el libro del tarot no lo Perfecto. dice, pero se dice que es un tarot junguiano porque en el fondo, claramente si tú lo lees es junguiano. Porque retrata arquetipos, porque habla de los arquetipos junguianos, ¿ya? Cuando hablo de junguianos hablo de la psicología
de Carl Gustav Jung, que hoy día no tenemos acá de fondo. Y Cambiaste de escenario. cambié de escenario, sí, es un croma. Ah, y, ¿Ya? pero sí hay un tarot que se llama tarot junguiano, que la verdad lo tengo, no lo quise ni siquiera mostrar porque lo tengo, es como yo soy, no sé, me identifico con las teorías de junguiana, entonces yo quise tenerlo, pero es bien re feo el tarot. Y da como un poco de miedo incluso, Con mucho respeto. con mucho respeto para el autor, que no recuerdo su nombre. Pero hay que decir una cosa. Carl Gustav Jung jamás habló del tarot. Mira, en sus obras completas, que son muchos tomos, como 18 parece, hay como 1 o 2 párrafos donde nombra el tarot. Pero sí, él era muy interesado en astrología y en alquimia, y en cuanto como a oráculos, en el I Ching. Y sin embargo, el tarot se presta pero maravillosamente para hablar de los arquetipos que él estudió. Así que por eso que en el fondo se puede hacer una combinatoria entre Jung y el tarot. Y existe un libro que es súper bueno que se llama Jung y el tarot, de la Sally Nichols. Pensé que era la Cindy Nicole. No, ni la Cyndi Lauper tampoco. Esa solo quiere tener fan. She just gonna have fun. Ole, oye, ole. Salió chistoso el café. Tú ya hablaste, explicaste en otro programa lo que era un arquetipo. ¿Podría así como Sí, explicarlo de rápido? Es como, forma, como un rol que tú adquieres en la sociedad, ¿no? más o menos, de forma así muy superficial, porque Básica. un arquetipo es algo muy complejo de comprender, pero de forma muy superficial te puedo decir que es una forma de comportamiento eh, Se que, manifiesta en la conducta. que se manifiesta en la conducta, pero no necesariamente un rol, sino que uno puede estar manejado por distintos arquetipos y probablemente hay uno que otro que sobresale. Entonces, no sé, A uno un arquetipo lo posee, como que se apodera de ti. un arquetipo podría poseerte a través de tus complejos, y ahí ya sí que es muy complejo entrar en detalle. Pero en el fondo son conductas que uno va adquiriendo, pero que va adquiriendo desde la infancia, pero que vienen como enganchadas de un patrón de comportamiento humano que viene con nosotros en nuestro chip. Entonces, los complejos en el fondo son esas formas de conducta que vamos adquiriendo inconscientemente desde que somos chicos, pero eh, que se plasman sobre como ese molde que es el arquetipo. Entonces, por darte un invento, porque arquetipos hay infinitos, los más comunes son el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, y por lo tanto el complejo de la madre y el complejo del padre, o materno y paterno. Pero, por ejemplo, podría haber un complejo de salvador. Entonces yo quiero salvar a todo el mundo. Si yo no salvo a todo el mundo, entonces yo no me siento yo. ¿Ya? Y probablemente ese arquetipo, ese complejo venga como asociado a todas las ideas que tenemos de Salvador. De hecho, hay personas que entran en síndrome, ¿cómo se llama esto? Ciánico. El síndrome mesiánico, claro. Pero no es necesario tener síndrome mesiánico para tener un arquetipo de Salvador y querer salvar a todo el mundo. El tema es hacerse consciente de cuáles son nuestros complejos para que nosotros de alguna forma lo podamos canalizar un poco y no que ellos nos canalicen a nosotros. Ya, vamos a sacar una carta. Yo voy a Yo ya transparentar. la tengo, Voy a transparentar. pero se repite con una que hablamos el capítulo anterior, semana pasada. Pero ahí con la combinación de las dos cartas, vamos a ver qué nos dicen. Voy a transparentar, por eso estoy mostrando acá las cartas. Perdón, yo no transparenté, pero ahí tiré y de ahí saqué. Yo, mira, voy a contar algo a propósito de esto. Voy a sacar de arriba.
El 3 de Three bastos. Wands. El 3 de bastos. Yo no hago eso, ¿ah? Yo saco cartas desde arriba solamente. Yo no hago el abanico. Generalmente, a veces sí lo hago. Death, el arquetipo de la muerte. Ahí hay un arquetipo. Creo que la semana pasada explicamos un poco que los arcanos mayores son más arquetípicos que los arcanos menores, aunque en realidad también son arquetípicos los arcanos menores. Pero es como un molde grande, porque eso, por ejemplo, la muerte puede representar la muerte física, pero también puede representar cambios, también puede representar duelos, dolor, un montón de cosas. Entonces el arquetipo engloba muchísimas cosas. El término de algo. El término de algo, los cambios, la transmutación de una cosa en otra. Por ejemplo, el arquetipo de la madre. Para Jung el arquetipo de la madre era el más importante en el ser humano. Porque de por sí venimos de la madre, pues, nacimos de la madre. Entonces la madre y nosotros fuimos uno en algún momento. El padre viene de afuera. Entonces, por dar un ejemplo, el arquetipo de la madre puede ser el de la madre, así muy en general, de la madre protectora, de la madre que es alimentadora, que es protectora, que abraza, que entrega cariño, que entrega cobijo, que entrega alimento, que ayuda a crecer a sus hijos, que los cuida a una cierta distancia para que no les pase nada, pero que también les da espacio. Pero también perfectamente puede ser el arquetipo de una madre devoradora que no quiere que sus hijos crezcan, que los La transforma madre en castradora. castradora, que los transforma en sus esposos, ¿sí? Que tiene a los niños para transformarlos en el esposo que no tienen o que no es el que ella quería. Entonces como que empiezan a moldear al niño a la pinta de ella. Y también, si no me equivoco, la que es castradora es la mamá que de alguna forma no deja que los hijos crezcan. Claro. Que de alguna forma los hace, pareciera un poco inútiles, para que siempre la necesiten para así poder ella Claro, mira, no sé si fue. estar al servicio. Claro. Acá tengo la carta de Narciso. Narciso es el que se enamora de sí mismo, porque él tenía una madre castradora, po. Ella no quería que Narciso creciera y se convirtiese en el amado de otras. Ah, Entonces el narcisismo parte un poco como de esa raíz, más de las veces. Ya. ¿Qué más? ¿así puedes explicar un poco eso? ¿Puedo explicar la historia? ¿Puedo explicar la historia de Narciso? ¿Eso? ¿Mm? ¿Bacán? Narciso era un mancebo, un chiquillo guapo, que andaba muy guapo, que andaba por ahí por los campos, en la mitología griega. Y como era guapetón, muchísimas mujeres andaban detrás de él. Hombres también. Narciso era súper, súper, súper querido o deseado, Admirado. admirado. Entonces su madre le había inculcado así como su amor hacia ella en el fondo y hacia sí mismo. Entonces Narciso, si no me equivoco, Narciso nunca se había visto a sí mismo en una fuente, así que era como la historia. Estoy súper olvidado en este rato. Pero la cosa es que Narciso un día, que había rechazado a todo el mundo, no estaba ni ahí con nadie, un día se asoma a un lago como a beber agua y el lago estaba muy, 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 muy calmado y él se mira a sí mismo y queda así como, ¡ah! ¡Qué cosa más bella estoy viendo! Y según el mito, como que se cayó y se ahogó, o en otras como que quedó tan pegado ahí mirando su propia imagen que se terminó convirtiendo en una flor que es el narciso. Pero en el fondo igual quedó para siempre amándose a sí mismo y nada más. Se me confunde un poco con la historia de Jacinto, que es otra flor y que también es otro mito griego. Y también era enamorado de todo el mundo. De Apolo, de hecho. Ah, Sí. Ya, ¿qué nos puedes contar de la carta de la muerte? bueno, la carta de la muerte es, hablamos la vez pasada que no en todos los tarots incluyen su nombre. Se habla muchas veces de la carta, bueno, de la 13 o porque además tiene el número 13, o que es la carta sin nombre.
¿cierto? Como Lord Voldemort que no se le puede nombrar, esta sería como que la carta innombrable. Y que tiende a producir, ¿cierto? Mucho rechazo, mucho miedo, porque implica, bueno, porque todos tenemos asociados como muchos miedos a la muerte, y probablemente por desconocimiento, por falta de indagación, por desconocimiento, y porque muchas veces la percepción que tenemos de la muerte es a través también de una visión más bien religiosa, que nos ha sido traspasada y que la hemos recibido sin cuestionar, probablemente como, casi como una especie de dogma que existe con respecto a la muerte. Y nosotros, también lo dijimos la vez pasada, es que en el fondo siempre estamos muriendo. O sea, la Rosita Caterina de 7 años sigue viva en mí de alguna forma, pero yo ya no soy como era a los 7 años, o más o menos, no soy tan como era a los 7 años. Y asimismo, no sé, pues después de la menarquia, por ejemplo, la primera menstruación, no sé, pues después de la primera relación sexual, o después de haber salido del colegio, de haber estado en la universidad, en fin, de montones de hitos que pueden ir sucediendo, la primera vez que viajaste, a lo mejor sin tu familia, son cambios, son muertes de cómo uno era hasta ese momento, y eso implica adaptarse, adecuarse, incorporar nuevos conocimientos que nos ayudan en nuestro crecimiento, y que en el fondo la muerte es lo que nos trae eso, pues como la posibilidad de cambiar, de reformularnos, de replantearnos, de mirar nuestro paradigma, de ver cómo vemos el mundo, cómo entendemos la vida, las relaciones, cómo me veo a mí misma, y nos invita un poco a eso. Y probablemente cuando aparezca esta carta, es como casi que el llamado urgente a hacer el cambio, a entregarnos a este caos que implica lanzarnos a lo desconocido, casi como el loco que se tira por el barranco de alguna forma, pero no es que, ni siquiera es que se tire y él no sabe que se va a caer. Él está en total confianza en el universo y en su desplazamiento en el mundo, que desconoce ese peligro. Entonces, aquí cuando nos encontramos con la carta, no sé si se ve bien, bueno, ahí hay unas personas que están ya muertas, otros que se ven enfrentados a la, de hecho, uno de los pocos que mira de frente o que es capaz de mirarlo, es un niño que está arrodillado frente a la muerte, y este ser espiritual, se supone, religioso, que está ahí en medio en una posición de que le está rogando algo, le está implorando, le está pidiendo. Y además también involucra como, como incluso aventura, y como las nuevas aventuras, diría yo. No sé si se logra ver en la carta, pero ahí justo, creo que es arriba de mi dedo, hay un barquito. Allá detrás va pasando un río bien amplio, y por tanto hay vida también al otro lado de la muerte. O sea, no quiero decir con esto que existe vida después de la muerte, así como en este mismo cuerpo, en otra dimensión. Puede que sí, no puedo decir que no, no lo puedo afirmar ni lo puedo negar, pero si nosotros nos centramos en que somos seres más allá de un cuerpo físico, que somos seres energéticos, la energía siempre se transforma solamente, no desaparece, que es como una ley básica dentro de la física. Todo se trae. Hay una canción muy bonita que tiene Jorge Drexler que habla de cómo todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Oye, si no me equivoco, el niño de la carta del Rider Wade Smith le está ofreciendo una flor, ¿cierto? A la muerte. Yes. Yes. Y esa Y flor tiene como un tocado de flores también, no sé si sí, se y logra. esa flor es un narciso. Porque ¡Ah! el narciso es la flor de la muerte en varios mitos. De hecho, hay otro mito griego donde dicen que eh, la diosa Perséfone, que era la hija de la gran madre, estaba recogiendo narcisos o estaba recogiendo flores y de repente ve crecer un narciso de la tierra, un narciso blanco y muy, muy bello. Entonces obviamente que ella le llama la atención y lo va a coger, y cuando lo coge se abre la tierra y viene el dios Hades y la rapta, porque se había enamorado de ella. Y como que los griegos no tenían muy, muy buenas cualidades
de galanteo. Claro, no era muy bueno para la conquista y la seducción. No, 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 no. Bueno, Hades en particular no, pero menos. Entonces se la lleva. Y de hecho acá es la carta del mítico, de la suma sacerdotisa, es la diosa Perséfone entrando al inframundo y ahí están los narcisos. Mm. Hoy estás on fire. No estoy en el inframundo, estoy en el infierno. Pumpkin, no, pumpkin pie. ¿Será? Po? No, si esto cambia. Ahora estoy Ah, nuevo aquí. magia. Eh, yo creo que el miedo a la muerte viene del miedo al cambio, ¿ah? Sobre todo, y del miedo a la incertidumbre, porque no sabemos qué hay después de la muerte. No, yo no sé qué hay cuando me cambio de ciudad y me voy a encontrar con un frío tremendo. Yo no sé qué hay cuando me muero y qué pasa al otro lado. Yo no sé qué hay. Eso yo Yo creo no que es sé qué hay cuando yo soy yo realmente. O lo más, o mi yo más real, claro. si voy a Es encajar, que, si voy a ser aceptada, si yo me voy a aceptar siendo como soy, mm, sí, hoy dejando día, morir esa careta que me sirvió para funcionar en el mundo. Y cuando me atrevo a ser yo realmente, también es mira, una suerte de muerte. hoy día nomás leía, de hecho creo que lo publiqué en mis stories de Instagram, un meme que dice, mira, antes de intentar sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Dice que es de Hipócrates, no tengo idea si es de Hipócrates, pero eh, eso es, po. Estamos dispuestos a entregarnos a la muerte y la muerte representando ese cambio. Me acuerdo que una vez una persona que venía a atenderse conmigo, no de tarot, pero sí de Reiki, porque iba a tener una cirugía al cerebro para extraerle un tumor. Entonces, claramente era una cuestión difícil, compleja. Y no se sabía que había más allá, pues. De hecho, me acuerdo, a mí durante las sesiones de Reiki a veces me llegan cosas. No busco que me lleguen cosas, pero claramente, o sea, cuando uno pasa las manos siente cosas. Eso es parte del Reiki. Pero a veces llegan otras cosas, llega información. Eh, y con ella no llegaba nada. Todo negro, la muerte. Pero obviamente que yo no le iba a decir porque entiendo esto, ¿cachai? O sea, que algo esté negro más allá no significa que no vaya a haber vida de vuelta al otro lado. Pero ella efectivamente entró a quirófano y salió, pues, salió viva. Pero la que salió otra, pues. Y tuvo que, o sea, salió con algunas secuelas menores, pero que gracias a Alá, a Odín y a Dios, eh, no le impedía hacer una nueva vida, pero le costó mucho soltar a la anterior, le costó harto. Entonces ella como, pucha, pero es que no soy la misma. Y sí, pues no eres la misma, pues. En realidad no eres la misma. Tenéis que hacer el duelo, tenéis que enterrar a la anterior. Que sigue viviendo ahí, pero que ya no se puede expresar, pues, porque físicamente no podía expresarla, pues. Que siento que es lo que pasa también, por ejemplo, cuando las mujeres nos convertimos en madres, eh, que Sí, esperamos muy pronto volver a ser o a estar como estábamos antes de parir o antes del vamos embarazo, a como ver. recuperar, entre comillas, la figura, la forma del cuerpo, o lo que sea, o la independencia, o las horas de sueño, lo que sea, y no se puede volver atrás. Podemos transformarnos en una nueva yo, ahora con un rol más en mi vida, pero muchas veces somos como poseídas por el arquetipo de la madre y somos solo madres. Sí. Y dejamos de lado o los otros arquetipos que han ahí medio aturdidos. Y obviamente no vamos a poder volver a ser la que éramos antes. Independiente si podemos recuperar las horas de sueño, el cuerpo y todo, porque hay una nueva experiencia en nuestra vida que no puede pasar desapercibida, que es haber traído una hija o un hijo al mundo. Y yo me imagino que para los hombres debe ser más o menos lo mismo, independiente de si viven o no con sus hijos, eh, el saber que en el mundo existe un ser que nació a partir de ti, en unión con otra persona, independiente de la situación de cómo se dio esa unión, pero yo creo que no es indiferente.
Y uno debiera tomar esa posibilidad también como una posibilidad de transformación, de aprendizaje, Sí. de una muerte de cómo era uno y Pero, también de poder observar esos arquetipos que yo tengo dentro mío, como cómo yo internalizo, cómo yo, desde donde yo juzgo a mi mamá y a mi papá o a quienes cumplieron ese rol, a partir de una idea, de un ideal, de lo que implica cada uno de estos roles. Y cuando yo me transformo en mamá o papá, tengo la posibilidad de continuar sin cuestionarme nada, repitiendo, o puedo replantearme y generar una nueva forma de relación, si es que la que yo tenía no... Y obviamente que siento que es aún más difícil porque es como cuestionar todo lo que uno hace, pero también es muy liberador y muy sanador porque también uno se va desprendiendo de ciertos mandatos familiares que no necesariamente contribuyen a la felicidad. mira qué potente lo que estáis diciendo. Ahí yo, no sé, me surgieron dos cosas como bien importantes que podríamos abordar. Una es el tema de los ritos de corte. En las culturas más cercanas a la tierra, o más rudimentarias, podríamos decir, entre comillas, porque a veces las culturas rudimentarias son mucho más avanzadas que nosotros, se daba mucho el tema del rito. El rito es como una repetición del mito. ¿Ya? Por ejemplo, el rito de la misa es una repetición del mito de Cristo crucificado y entregando su cuerpo y su sangre, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos pocos ritos hoy en día, rituales. Y los ritos que tenemos, como el de la misa, hasta cierto punto han perdido su valor porque no los entendemos, pues no representan mucho para nosotros. Eh, Probablemente mucha gente que va a la misa sí los entiende y los vive como eso, pero muchísima gente no sabe por qué se hacen todas esas cosas, entonces como no hay, como también pasa por el tamiz de la intelectualidad, pero no lo entendemos, entonces como que no sabemos qué pasa. Eh, entonces la importancia del rito era que nuestro ser pasase como por una catarsis de alguna forma, una catarsis como emocional, que nos, que nos hiciera cambiar de un estado en el que estábamos, pasamos por el rito y salimos en otro estado. ¿Sí? Por ejemplo, el rito del funeral, del velorio del funeral, es despedirse de esa persona, que muera esa persona en nosotros, que muera como es, y que ahora lo que viene es la vida sin ella y solo con el recuerdo de ella. Entonces, ahí viene el duelo, que también es como un rito largo. Y el duelo es parte de la carta de la muerte y hay que vivirlo, porque si no, es como nos negamos a que esa persona murió, no podemos seguir avanzando. Nos podemos enfermar. Sí, pues, sí, pues. Hay muchas personas que niegan el dolor, porque la carta de la muerte implica dolor, sino, claro, cada uno va a saber afrontarla con mayor o menor flexibilidad, pero duele igual. Que Así algo se es. muera, que algo o que alguien se muera tiene que doler. Y si estás iluminado y no te duele, genial, pero tenéis que hacer el duelo, tenéis que entender que tenéis que dejar ir. Entonces, como nosotros no tenemos tantos duelos, por ejemplo, para pasar de la niñez a Tantos la, ritos. perdón, tanto rito, para pasar de la niñez a la adolescencia, no tenemos nosotros un rito hoy en día, po. Quizás el cumpleaños de los 16, no sé, de los 15, 16, pero O sea, nosotros los civilizados no tenemos ese ritual, sí, po. pero hay muchos que están empezando a recuperar algunos rituales, Entonces es como por importante porque ejemplo en el caso de las mujeres y en el caso de las niñas, cuando tienen su primera menstruación, la menarquia. que Se hacen esbozas rituales a tus propósito. alas, muéstranos tus alas, cuéntanos, cuéntanos. Ahí están mis alitas desplegadas para volar. Los tatuajes podrían ser un rito, pues. También, o sea, yo me hice mi tatuaje cuando hubo un cambio importante en mi vida. Esperé, y como que ya caché para el momento y me lo hice, pues. El tatuaje podría ser un rito, pero también también se ha convertido para muchas personas en algo solamente estético. También está bien, solamente que digo que podría ser utilizado como rito.
como el consumo de algunas sustancias que se hacía, valga la redundancia, se consumía solamente en algunas especies de celebraciones o rituales que eran de conexión, que tenían que ver más con lo espiritual, con la indagación, con la conexión con los antepasados, etcétera, etcétera. Y luego después solo pasa a los efectos psicotrópicos o alucinógenos sin una búsqueda espiritual Claro. de conexión o lo que fuera. Es como si se perdiera, se separara el significado del significante. Ya no van unidos. Sí, pues. Que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, muchos pueblos originarios americanos son asociados con el alcoholismo, ¿sí? Porque se les, se les quitó toda la raíz simbólica y se les dejó solamente la bebida espirituosa, ¿sí? Ya el tema del rito entonces era como que eso, que es como importante para poder hacer un cambio, para poder saber que yo ya no soy el mismo antes y después del rito o del duelo. Y, y rito para lo que fuera, ¿cachai? Y como el rito igual ha perdido fuerza, entonces aún cuando lo hacemos, igual como que quedamos pegados. Y otra cosa que me parece súper importante con lo que dijiste era lo de me separo de cómo me enseñaron, me alejo un poco y lo hago con conciencia o sigo repitiendo patrones. Y ahí nos acercamos al tema de la proyección en otros, de las cosas, o de la repetición. En, en psicología, la proyección es cuando vemos el mundo, el objeto, o sea, un otro, tú, tú, la señora Juanita, mi hijo, mi padre, quien fuera, mis amigos, a través de mi velo, de mi velo. Y ese velo viene cargado generalmente con mis trancas o mis traumas o mis creencias familiares, con aquello que yo aprendí cuando era chico, ¿ya? Que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, en general, se dice que nosotros, si no aplicamos conciencia, o sea, estar conscientes de lo que hacemos, entonces estamos gobernados por el inconsciente, ¿cierto? El inconsciente es el que manda. Nosotros creemos que decidimos, pero a lo mejor, no sé, pues fue el mensaje subliminal de la Coca-Cola que nos hizo ir al súper a comprar Coca-Cola. ¿Hay unos ruidos de karate en tu casa? Sí, no sé qué estará pasando ahí al otro lado. Al otro lado en la cuarta pared. ¿No? ¿Cómo se llama? La cuarta para. La cuarta pared. Eh, entonces, ya. Muchas de las cosas que repetimos, las repetimos porque es bueno, o sea, necesitamos un sustento y ese sustento es lo que nos enseñaron o las acciones que vimos en nuestros padres. Entonces, claro, yo no puedo llegar y desligarme de lo que me enseñaron, ¿no? Esa es mi base para poder ser yo. Solo si pongo conciencia puedo ir cambiando algunas cosas. ¿Por qué creéis que la gran mayoría de la gente tiene el mismo partido político que sus padres? ¿Cachai? O la misma religión, o la misma, sigue al mismo equipo de fútbol, ¿cachai? Y ahí hay todo un problema y todo un drama cuando alguien sigue a otro equipo, ¿cachai? Se convierte en enemigo. O si sigue a otro partido político, es cuático, ¿cachai? Entonces es muy difícil separarse también de las creencias. Y tiene que ver también con el sentido de pertenencia a un grupo, que para que mi manada me reconozca tengo que ser parte de la manada y eso implica aceptar algunas reglas, oler como ellos, comer lo que comen ellos. Claro. Y cuesta ser la oveja multicolor dentro del rebaño. Entonces es cuático porque cuando alguien viene con ideas distintas, en realidad yo no veo a esa otra persona, pues yo veo todo a través de mi velo, por lo tanto lo que sea que esa otra persona traiga, si como que podría venir a afectar, así como a remecer un poco mi forma de ver la vida, que era la que yo traía, entonces se convierte en enemigos. ¿Cuáticos? Y el tema es que como nos maneja generalmente el inconsciente,
en realidad generalmente solo vemos a través de nuestra pantalla. O sea, muy rara vez, si es que alguna vez, vemos a un otro como ese otro. Es Es complicado. Y que, eso claro, incluye a nuestros padres. Así y ahí lo asocio con lo de los arquetipos o de los complejos. Como yo traigo un chip de cómo debería ser mi madre, entonces yo la veo a través del velo, de la pantalla, de cómo deben ser las madres. Pero mi madre es una madre humana y no logra cumplir con toda esa expectativa, entonces igual hay proyección ahí, pues. sí, yo no sé si esto que voy a hablar tiene que ver con la proyección o no, pero nosotros somos socializados primero en nuestra familia. Sí, Independiente de quién sea quien nos cuide, primero nuestra primera socialización, nuestra forma de entender el mundo, el amor, todo está relacionado a la familia. Entonces, si por ejemplo mi mamá era súper, ultra, mega cariñosa, súper, no sé, cómo me atendía y estaba pendiente de mis necesidades, todo, yo voy a entender que así es el mundo. Esa es mi primera aproximación, en mi primer mundo, mi primera experiencia en el mundo es con la madre. O con la cuidadora o cuidador que esté en ese momento. Entonces, yo voy a recibir eso que es como, esto es lo mínimo que yo requiero para operar en el mundo. sí. Pero si no tuve la suerte de tener una madre o cuidadora o cuidador atento, abnegado, conectado, súper pendiente de satisfacer mis necesidades de niña, de bebé, y por el contrario, por ejemplo, puedo recibir indiferencia o que no estén disponibles o que yo siempre soy la que tengo que esperar como bebé. Entonces yo también voy a entender cuando crezca que esa es la forma en que opera el mundo. Que alguien puede, no sé, como uno dice ahora, me puede dejar en visto y podría incluso pensar que esa persona está así casi que me ama solo porque me dejan visto, porque en el fondo responde a una relación que yo aprendí que era una forma de amar, que no es la adecuada, o no es una forma de amar realmente. Entonces, cuando nosotros somos capaces de percibir eso y mirarlo, pero también con una mirada compasiva y amorosa, porque todo lo que hacemos, o sea, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con lo que sabíamos hasta ese momento. Y a veces es muy poco lo que sabemos, realmente en realidad es muy poco lo que sabemos. Y muy poca la conciencia que tenemos de nuestros actos, de todo, de lo que decimos, y va a depender con quién estoy, la situación en la que esté, cómo fue ese día. Pucha, si yo estaba esperando, no sé, por ejemplo, un pago y ese pago no me llegó y me junté contigo, estoy tan pendiente de que no me llegó ese pago, entonces ya no puedo disfrutar lo que voy a hacer porque, pucha, hay cuentas que cubrir o lo que sea. A diferencia de esa misma yo, si yo hubiese recibido el pago y me junto contigo y estoy totalmente relajada porque sé que van a estar cubiertas mis necesidades o lo que sea. Entonces, en el fondo, somos de acuerdo a cómo nos formaron, a cómo aprendimos, a cómo absorbimos todo, pero también estamos siendo en cada momento, en cada situación. A partir, obviamente, hay un punto de partida, hay como un marco de referencia de yo no voy a ser tan distinta a como soy contigo, por ejemplo, pero a lo mejor voy a A veces estar, sí, a veces hay personas que sí, no porque sé, en realidad no son, lo puedo decir porque también hay veces que he estado súper piola y yo no he hablado, no he compartido con nadie, me cuesta mucho la interacción, pero hay otras situaciones en las que me he sentido muy cómoda y sí lo he podido hacer, claro. no También hay que entender, necesariamente que haya alcohol de por medio. bueno, y a partir de eso tenemos que entender que cada vez que vemos a alguien lo vemos a través de nuestra pantalla y que por lo tanto ese otro alguien también nos ve a través de su pantalla. Entonces que en realidad lo que sea que uno diga o haga generalmente no es un ataque directo a uno, es, es la proyección hablando. A lo Porque mejor si además, a lo dale. mejor si a alguien le incomodó algo que yo hacía o decía, no sé, pues le incomodé yo o le incomodó la proyección, O la idea que esa persona tiene de quién soy yo, que no, a lo mejor no soy yo, que es una y de yo las, a lo sí que mejor no. conozco, po, una de las facetas, de las muchas, voy a mostrar un frasco. Acá tengo unos frascos con muchas facetas.
¿qué faceta está mostrando? Bueno, estas son todas iguales, pero se supone que nosotros tenemos muchas máscaras y las personas ven alguna y se quedan con una y no saben que somos muchas cosas, porque todos somos muchas cosas. Todos. Todos, las mil máscaras de Dios. El héroe de las El mil hombre de las 1000 máscaras. El héroe. Sí, sí. Ahora, el tema de la repetición también está asociado con eso, de cómo repetimos patrones y cómo a veces forzamos que el patrón se repita. Eso es un poco más psicología freudiana, pero tendemos a repetir también eventos de la infancia, buenos y malos, por lo mismo. Repetimos, por ejemplo, los patrones de comportamiento, ¿cierto? De lo que nos enseñaron. Que a lo mejor no es necesario cambiarlos. Hay patrones, es que ahí está el tema, que a todo hay que aplicarle conciencia. Y para aplicar conciencia hay que aprender a mirarse, y eso no es fácil. Nunca. Aunque uno lleve muchos años, nunca. Porque también está el velo, po, ¿cachai? Solo sabemos mirar a través del mismo velo, po. Entonces, ¿cómo nos sacamos el velo? Apareció una mano, ¿tenéis 3 manos, amiga? Y más encima con el dedo parado. Hola, Rafa. Para Piñera. Mira. Bueno, ya. Ya, anda a lavarte el dedito. Vaya a lavarse el dedito con jabón. Esto va para Oye. Piñera. Se había comportado tan bien la madre. Tenía que llegar el hijo y lucirse. Estaba comportando demasiado bien la madre, pero algo en su interior. Digamos que los hijos y las madres no se separan hasta a veces nunca. Ya. Que no sea mi caso, por favor. Se me fue la idea, pues. Estamos hablando de Piñera, ¿cierto? Bueno, pero cada vez que tú decías el inconsciente, yo pensaba en Piñera. Van a vetar este programa, Ya. No sé, creo que sería ofensivo para el inconsciente. Sí. Ya. Déjame reordenarme porque me fui a la... A la mía. Estaba hablando del tema de las repeticiones. Entonces tendemos a repetir patrones, ¿cierto? Pero al mismo tiempo repetimos traumas. Y traumas en la infancia siempre tenemos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nunca en nuestro chip con el que traemos la idea de cómo tienen que ser las cosas, nunca cuadra 100% con la realidad, ¿ya? Entonces cuando la madre no es protectora, por ejemplo, como tú decías, como que sentí el dolor de la carencia, y de alguna forma voy a tratar de repetirlo. Y bueno, hay teorías que dicen que ¿por qué repetimos? Porque en el fondo ese niño herido se quedó, ¿cierto? Se fue quedando ahí, porque no sanó una cosa, algo no le cuadró, entonces hubo un quiebre. Entonces, el mecanismo de la repetición es para poder volver a tener una y otra vez la oportunidad para poder sanarlo, para que esta vez sí se dé bien. ¿Ya? Pero resulta que las más de las veces, si no aplicamos conciencia, ahí me enganché, si no aplicamos conciencia, que es tan difícil, si no nos damos cuenta de que estamos haciendo una repetición, o sea, si la gente no va a terapia o de alguna forma no hace un trabajo interior, generalmente ayudado por otros, porque porque de por sí nos cuesta mirarnos a nosotros mismos, entonces la repetición se va a seguir dando y voy a tratar de generarla una y otra vez, a veces a la fuerza, la voy a tratar de generar para que se cumpla, pero como no estoy poniendo conciencia, entonces no me doy cuenta y se cumple nomás, y vuelve a ocurrir lo mismo, no hay el camino, no hay la desviación del camino, se sigue por el camino por el que se iba. No se produce esta modificación o bifurcación en esa senda. Entonces repetimos la misma. Porque además es como la ley del mínimo, es la ley del mínimo esfuerzo también. Para no seguir invirtiendo energía en un aprendizaje o en la modificación de un hábito, una conducta, lo que sea,
repetimos lo que ya tenemos. Y Y la aparte, verdad es que tenemos a cada minuto la posibilidad de modificar y de dejar que opere la muerte con su cambio y nos permita modificar y cambiar, y puede que me equivoque y que no sea la forma, y tengo de nuevo la posibilidad de volver a cambiar. Si no me equivoco, don Humberto Maturana dice que debiera ser como un derecho universal, un derecho humano universal, o un derecho universal, no me acuerdo, el tener como el derecho a retractarse de lo que uno ha dicho y como a cambiar quién es, o algo así. No estoy tan clara, pero sí como yo hoy día puedo decir una cosa y mañana puedo haber cambiado de opinión, porque somos seres en constante cambio, nuestras células están cambiando todo el tiempo. ¿Cómo no vamos a cambiar nosotros que estamos constituidos de millones de células? tengo derecho a estar en desacuerdo con mis propios pensamientos. Sí, sí, Y sí. a veces cuando no somos capaces nosotros mismos de poder observar, viene el aporte y el aporte que hace alguien que nos acompañe y que nos pueda mostrar. Por ejemplo, en mi caso, eres tú. Tú eres el que siempre me muestra otras cosas, otras miradas, me amplía mi visión con mi velo sobre sobre una temática o lo que sea, una experiencia de vida, que yo puedo tener una percepción así como, no, esto salió mal, esto no es así, esto no debió ser así. Y me dice, pero ¿por qué no? Si esto, ¿cachai? Mira lo otro que sí sucedió, mira esto que sí pasó, y se amplía la mirada, se completa la visión del evento Bueno, que es que por sea. eso somos tantos, po. Porque si no habría un solo ser en el universo y no necesitaría mirar nada, po. Pero necesitamos del otro para poder aprender, necesitamos ver a través del reflejo de otro, o en su defecto a través del reflejo de unas cartas que te ayuden a ver, unas cartas guiadas por supuesto, que te ayuden a ver una realidad. Por eso que es difícil en los oráculos, no es imposible, pero es muy difícil en los oráculos y en el tarot leerse uno mismo, porque uno tiene la proyección, no está el otro que te dice, no, yo estoy viendo otra cosa acá. ¿Sí? Entonces, pucha, para mí es Claro, súper no es fácil. nada de eso que tú estás creyendo. A mí es súper fácil sacar la carta de la muerte y decir que representa tal y tal cosa que yo quiero vivir y no lo que realmente la carta de la muerte me está queriendo mostrar. ¿Cachai? Como esta. Entonces, hay que entregarte nomás, hay que entregarse. Oh, y mi arruga, y mis canas. Ya, otra vez. Me resisto a mi muerte. ¡Mira mi muerte! Oye, entonces, creo que ahí, para resumir, es muy importante entender que muchas veces cuando nos molesta algo de un otro, tenemos que, tenemos que aprovechar, sobre todo cuando nos molesta algo de un otro, tenemos que aprovechar de tratar de mirar, porque probablemente ahí hay un velo, le estoy llamando velo en este rato, pero ahí hay una proyección. O estoy tratando de repetir un patrón o algo, y entonces como, oye, ya, pues, ¿por qué te molesta eso? ¿Qué te molesta del otro? ¿Cachai? ¿Qué es lo que en ti no, ya, sí, estoy hablando en términos súper generales, cuando algo me molesta así en exceso, porque claramente nos pueden molestar muchas cosas, cosas que están mal realmente. Pero como aprovechar la instancia de un otro para en lugar de molestarme y seguir repitiendo patrones, tratar de cambiar. O de cambiar el cómo actúo ante una situación. O, por ejemplo, el tema del abandono es súper común que uno busque que los amigos lo abandonen, pero para después quejarse de eso mismo, ¿cachai? Una persona que fue Que de abandonada, esa forma uno reafirma su creencia de que a uno lo abandonan. claro, con eso me identifico, ese es el yo con el que me identifico, por lo tanto, oye, no es que me abandonan, pero es que, pucha, ¿qué estás haciendo tú para que te abandonen también? ¿Qué estás haciendo tú para que no te llamen? ¿Qué estás haciendo tú para que no sé, qué favores incumplibles les estás pidiendo a otro? ¿Qué tareas le estáis dando a otro que en realidad tenés que cumplir tú? Pareja, amigo, lo que ¿Qué fuera. tipo, qué tipo de relación también estoy ofreciendo yo desde la amistad? Porque puede que yo tenga, por ejemplo, nosotros dos,
Y si no fuera recíproco, y si no estuvieran claros los términos, probablemente tú hace mucho tiempo te hubieses aburrido de llamarme, porque yo Oye, nunca te espérate. contesto. No, amiga, yo quiero que tú entiendas que yo recibo mucho de ti. Mucho, mucho. Porque si no, no seguiría hablando contigo. ¿Para qué? A eso voy, que yo, si solo se basara en la cantidad de veces que yo te respondo, esta amistad hubiese naufragado hace mucho tiempo. Más, A más ver, hubiese durado el Titanic que nosotros. voy a aclarar que la Pero Rosita, hemos tenido la... voy a aclarar que cada vez que necesito a mi amiga y la llamo por teléfono, no me contesta. Cuando la necesito de verdad, no cuando nos llamamos para puro molestar, no, ahí está. Pero cuando de verdad la necesito, no me contesta nunca. Pero son cosas, pues. Probablemente la vida me quiere enseñar que hay cosas que las tengo que solucionar solo, pues. O a lo mejor me está queriendo decir, deja de juntarte con esa mina. Es una mala influencia en tu vida. Que le enseña cosas a su hijo. Ahí está, pues, ¿viste? Obviamente el Rafa va a seguir el mismo patrón de partido político que tú. Y yo no profeso con ningún partido político, pero sí No, claramente pero tengo con una una... opinión al respecto de quién gobierna y administra un país o un territorio. Ya. Voy a hablar ahora un poquito de la carta que me salió a mí. Sí, y yo creo que ya con tu carta vamos a ir Sí, terminando, no, esta porque es ya cortita. llevamos un buen rato. Sí, no voy a hablar mucho, esta es cortita en realidad, solo porque salió, pero ya creo que completamos el programa. Esta carta en el tarot mítico es una de las pocas cartas que son muy distintas, no tan distintas, pero que es distinta a los otros mazos más tradicionales. Entonces, ups, el tarot mítico, los arcanos menores del tarot mítico representan historias mitológicas. A diferencia de los otros mazos donde no hay una conexión entre un 1 de basto, un 2 de basto, un 3 de basto, en el tarot mítico hay una historia lineal, ¿ya? Entonces parte con un dios que es el as de basto, que genera una historia, y así y en el palo de copas se retrata la historia de Eros y Psique, en el palo de oros se retrata la historia de Dédalo, y así. Y en el palo de bastos se retrata la historia de Jasón y los argonautas, ¿ya? Entonces, eh, ellas hicieron un trabajo, yo creo, súper, pero extremadamente maravilloso y preciso a la hora de hacer concordar una carta general con un trozo de la historia y que fuera cronológico, ¿cachai? Que calzara con el momento de la historia. ¿Y tú puedes contar eso de los argonautas y todo? Sí, sí, pero como es Ah, solamente el 3 no voy a contar toda la historia. Voy a llegar hasta el 3. ¿Ya? Entonces, resulta que algunas cartas por defecto no, igual hubo que forzar algunos significados. Entonces también acá hay algo que decir, ¿ah? El tarot es un libro de imágenes, no es un libro de números. Sobre todo lo que a mí me habla del tarot es la imagen. Quizás los arcanos menores, quizás funcionan un poco mal el tema de numerología, pero yo el tarot lo veo a través de las imágenes. Entonces cada mazo de tarot me va a decir cosas distintas. Por mucho que haya una estructura general que me dice, ah, no, la muerte en el tarot significa cambio y transmutación y un montón de cosas, pero en este tarot significa una cosa y en este otro tiene otras tendencias. Entonces, entonces la carta del Rider habla de un personaje que de alguna forma ha llegado después de un avance en sus búsquedas, ha llegado a un punto. Entonces él ya puede mirar como su empresa con cierta solidez, que son los bastos que tiene enterrados ahí. Entonces mira a sus barquitos, que son los que ya él puede mandar a otros como a seguir avanzando mientras tiene una empresa ya un poco construida. Y tengo la uña bien sucia mostrándola ahí en el... se nota por si acaso. No se logra ver. Bueno, vivo en la tierra, vivo de la tierra y no me pongo guantes para jardinear. Oye, tampoco me pongo guantes para jardinear. No lo soporto, es que me gusta sentir la tierra. Po. Ya. Y la carta del tarot mítico también habla de la llegada a un punto.
pero no es la misma, no es igual. Es lo mismo, pero no es igual. Y es que Jasón, no encontré la carta y ya no la voy a buscar, pero Jasón el as de bastos habla del dios Zeus que inicia la historia del vellocino de oro. ¿Ya? Y el vellocino de oro era como un vellocino es como una piel de un cordero, que en este caso era de oro, y que estaba colgada por allá en un árbol en los confines del mundo y que había pertenecido a un reino. ¿Ya? Y resulta que eh, el, el reino, el rey Esón, que era el que gobernaba, había sido encerrado por su hermano, y su hermano estaba ostentando el poder en ese instante. ¿Ya? Y Jasón, que era el hijo de Esón, llega. Estoy súper perdido, estoy como que no sé cómo meterme a la historia, porque como solamente quiero contar una parte. Ya. Jasón, Hijo de Son, Jasón, hijo de Esón, como su papá que, cachaba. que mamó del pezón. No podía faltar el comentario de Rosita. Oye, es importante que la gente sepa que cuando un bebé succiona la leche, no lo hace del pezón, tiene que hacerlo de la areola completa. Porque ¿Ya? si no, solo del pezón produce mucho dolor y se produce mucha grieta y es terrible. Y eso Paréntesis, nada más. rige solo para los bebés. ¿Podría ser un dato? No sé. Ya. Esón, como que cachaba que su hermano le quería quitar el poder, así que había mandado a su hijo. Pensé que le quería quitar el pezón. Había mandado a su hijo a ser criado por el centauro Quirón, para ser protegido, para que su hermano no cachara que su hijo estaba vivo y lo que fuera, y no se lo echara, no lo matara, ¿cachai? Entonces su hermano le había quitado el trono, finalmente, había enterrado, tu Jasón anda metiendo huella por ahí, había encerrado a su hermano, a Esón. Y Jasón se había criado con el centauro sin tener la más mínima idea que era hijo del rey. ¿Ya? Entonces, en el 2 de bastos, llegada la mayoría de edad de Jasón, el centauro le dice, mira, ya sabes que yo ya te enseñé todo lo que podía enseñarte, y llegó el momento, estamos transmitiendo, pero Pero en toda la frecuencia. sí, llegó el momento de que vayas a conquistar tu reino. Y ahí Jasón se entera de que es hijo del rey de Argos, y que tiene que partir a conquistar el reino, pues, y que su papá estaba encerrado, ¿cachai? Entonces va ahí dispuesto a vencer al rey, ¿cachai? No me acuerdo en este instante el nombre del rey, pero el rey estaba ahí gritando, como se escucháis, ahí la batalla entre Jasón y el rey. Entonces el rey había recibido un mensaje del oráculo, y el oráculo decía, que no era el tarot en ese tiempo, decía que cuando llegase un joven, un forastero, con una sola sandalia, ese era el heredero del reino. Por lo tanto, tenía que cuidarse de él. ¿Ya? Porque le venía a quitar el reino. Entonces el rey, inteligentemente, cuando llega Jasón, después de haber atravesado un río y haber perdido una de sus sandalias, el rey le dice, sobrino querido, has vuelto a tu reino, te entrego la corona. Esta es la corona que a ti te corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, en eso se asemeja a que llegué por fin a un puerto después de haber emprendido el camino, que es cuando emprende el camino desde la casa del centauro Quirón. Pero acá hay otra implicancia, y es que sí, gané algo, tengo algo que celebrar, que recibieron bien en mi reino, pero me están chamullando, po, y yo todavía no me doy cuenta, como soy un jovencillo ahí lleno de ideas en la cabeza, pero poca cordura. eh, Fácilmente engañable. Claro, me están puro. Entonces, claro, el rey lo Oiga, manda.
Está bonita la bota, amigo, ¿ah? Está bonita la bota. Hoy no cambia. Entonces el rey lo acepta con la intención de eventualmente decirle, ¿sabéis qué, Jasón? Yo te acepto, tú eres el heredero del reino, quédate con la corona, pero ¿sabéis qué? Eres súper joven, la gente no te conoce. ¿Por qué no vas a buscar el vellocino de oro que le corresponde a nuestro reino? Y cuando vuelvas todo el mundo te va a reconocer como un héroe y por lo tanto vas a ser un rey no solo por herencia, sino por tus propios logros. Y Jasón, que era aventurero, pues. La idea del rey era que el tipo no volviera nunca, porque en el camino era muy difícil llegar a conseguir el vellocino. Esa ya es parte del resto de las cartas, pero esa es la historia. Entonces, por eso, ¿El bello sí o el bello no? el vellocino. Entonces, por eso, hay que tener en cuenta el mazo. Es importante saber que sí, esta es una llegada y un logro, pero acá hay una cosa más. En esta carta no se ve eso. Para las personas que Claro, preguntan, ¿por qué? Porque para las que es personas que más preguntan, estratégico. para las personas que preguntan, ¿da lo mismo el mazo que compro? Sí, a nivel general da lo mismo el mazo que compras. Pero en particular, tu mazo va a decir cosas que no todos los mazos dicen. Que la imagen salga tal o cual cosa no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el tarot es un oráculo que habla a través de las imágenes. No solo del significado que ya dijo el erudito tanto y que se juntó con el erudito tanto y que se mezcló con la numerología. Eso. Ahora estoy como bien amarillo, como que me dio hepatitis. ¿Te dio, cómo se llama lo que le da a los niños? Histericia. No, no hay histericia. ¿Sí? No, no sé, ay, no sé, no me acuerdo. Ya pues, ese ha sido el programa de hoy. Insultos a Piñera de por medio. Se fue como parte de la franja del apruebo o del rechazo. Así que igual, pues, aprobamos, convención constitucional. Sí, pues aprobamos. Sí, aprobamos. Yo no apruebo el insulto, pero sí apruebo el cambio. Vamos allá. Chao, que estén muy bien. Chao.